Mis queridas señoras y mis queridos señores, un abrazo muy cariñoso. Es una bendición poder saludarle nuevamente y agradecerles a todos los que se están comunicando con nosotros a través de las redes. Qué bonitos videos me están enviando, muchísimas gracias. Por WhatsApp que nos están escribiendo, a través del Facebook también que nos están escribiendo y recién recibí estas imágenes que ven ahí en pantalla. Son del grupo de adultos mayores de Esparza Punta Arenas. Qué lindo grupo, sigan adelante. Bueno, estas imágenes son de una presentación que hicieron allá en un pueblito de Miramar, para arriba, por donde están las minas. Ahí andaban ellos y hicieron una linda presentación, como podemos ver en pantalla. Ahí están esas imágenes. Eso es un videito casero que grabaron ellos mismos. Se los agradezco mucho. Y de verdad que lo hacen con un cariño, y yo con cariño también lo divulgo acá en el programa, que es de ustedes, mis queridas señoras y mis queridos señores, y un aplauso al grupo de adultos mayores de Esparza Punta Arenas, un pueblo bellísimo. Bueno, les quiero contar que hoy tengo el placer de estar con un señor que es un apasionado de algo que a usted también le encanta, yo sé que sí, las orquídeas. Don Carlos está el día de hoy con nosotros. Yo le quiero dar la más cordial bienvenida. Él es arquitecto de profesión, pero tiene una pasión enorme por la naturaleza, por las plantas y de manera especial por las orquídeas. Le doy la más cordial bienvenida, don Carlos. Gracias por acompañarnos. Gracias por tenerme aquí. Don Encantado. Carlos es todo un investigador. Bueno, la pasión hacia las orquídeas lo ha llevado a investigar, ha dado cantidades de charlas, maneja mucha información, tiene mucho conocimiento y recién sacó este hermoso libro que les voy a presentar. Vean ustedes, aquí está, Orquídeas y Orquideología en América Central, 500 años de historia. Así es, don Carlos, 500 años de historia. Pues eso es lo que intenté, por lo menos, sí. Ahí está. Cuéntenos sobre esta producción, don Carlos. ¿Cómo nace este libro y por qué lo escribe? Pues la historia no, bueno, vamos a hacerla corta. En realidad yo estuve interesado en la historia propiamente siempre desde mi época de estudiante. Fue uno de mis pasatiempos, leer historia, hasta que ya muchos años después, ya como profesional, me tropecé de casualidad en realidad con un par de orquídeas que me llamaron la atención y empecé a buscar más información. Me fui al Jardín Botánico Lancaster de la Universidad de Costa Rica para que me dijeran qué eran aquellas plantas que yo tenía. Hice ahí algunos contactos, algunas amistades. Y en algún momento las dos pasiones se unieron, la historia que la traía desde mucho antes y las orquídeas ahí. Y me di cuenta que había un vacío. La gente en Costa Rica sabe mucho de orquídeas. Aquí tenemos a los mejores cultivadores del mundo, están aquí sin duda. Pero muchos no conocen su historia. Ajá. ¿Ya? No conocen de dónde vienen sus nombres. O sea, muy poca gente sabe, por ejemplo, que hay un género de orquídea muy bello que solo se da en Costa Rica, que se llama Amparoa. Y muy poca gente sabe por qué. Y solo aquí en Costa Rica tenemos ese privilegio, Sí. de que aquí es donde se da. Y ese género fue bautizado así en honor a doña Amparo López Calleja, que a principios del siglo XX fue una gran horticultora que tenía grandes colecciones de orquídeas, etc. Entonces hay toda una serie de anécdotas y de cuentos. Eso se encuentra acá, en el libro. Sí, claro, ahí lo va a encontrar. Aquí lo podemos encontrar. Y vean que don Carlos acaba de mencionar, desde hace muchos años, esto de las orquídeas, vea que dice 500 años de historia. ¿Cómo nuestros antepasados, ¿verdad?, indígenas, españoles, comenzaron a amar y también a utilizar las orquídeas? Así es, así es. En realidad el libro empieza con una parte relativamente larga que trata sobre lo que sabían las culturas indígenas de la región de las orquídeas, y algunas tenían unos usos prácticos. Había orquídeas con usos medicinales, pues obviamente con usos ornamentales también.
aquí los indígenas de nuestra zona sur utilizaban, y yo no sé si todavía utilizan, una orquídea que es alucinógena, es una droga y fuerte. ¿Ya? Y hay una orquídea que mucha gente ni siquiera sabe que es orquídea, que es la vainilla. Sí, qué interesante. ¿Ya? Y la vainilla es la única hoy día que tiene en realidad un valor comercial muy importante, pero que ya se usaba por los indígenas nuestros para condimentar otra cosa que también es muy típica, que es el chocolate. El chocolate que también nació, el cacao que también nació en estas regiones. Vean, es que, don Carlos, vea, uno ve una orquídea y uno dice qué linda, ¿verdad? Uno se maravilla, uno se impresiona. Pero no es solo eso, no es solamente la parte ornamental. Vean lo que acaba de mencionar don Carlos, usos medicinales. Y también jugaba un papel en la economía de los pueblos, vean, es que trasciende, ¿verdad? Son muchos aspectos que están detrás de esa flor tan bella. Hay un uso que no mencioné, que es el de la vainilla, que tenía fama de afrodisíaco. Ah, caramba. Ustedes sabían eso, de la vainilla, que es una orquídea la vainilla. Es una orquídea, es una orquídea trepadora con una flor muy bella, muy bella. Bueno, sin lugar a duda, a través de esta producción que don Carlos acaba de sacar al mercado y que ahorita le vamos a contar a dónde la pueden adquirir ustedes, podemos conocer, podemos aprender, educarnos muchísimo al respecto y sobre todo algo que yo quiero conversar en unos minutos con don Carlos, conversar sobre lo importante de poder vivir en armonía, ¿verdad, don Carlos? Con la naturaleza y con las orquídeas. Así es, y así es. Y desgraciadamente la gran afición que tiene Costa Rica por las orquídeas también ha llevado a excesos y a que se hayan perdido muchas orquídeas en zonas importantes, porque se han arrancado de los bosques en forma indiscriminada. Entonces, eso es algo en lo que habría que hacer énfasis tal vez. Algo lo que vamos a conversar, sí. Así es, el abuso, el no saber cuidar, el ser imprudente trasladando orquídeas de una zona a otra zona cuando eso no se debe. Bueno, tantos aspectos interesantes que a través de esta producción y de don Carlos, que lo tenemos el día de hoy acá, vamos a aprender en un momentito. Ya casi regresamos. Hoy estamos conversando con don Carlos sobre las orquídeas y estamos hablando de su producción Orquídeas y Orquideología. Se estarán preguntando, pero este libro, ¿a dónde se puede conseguir? Don Carlos, cuéntenos, por favor. Bueno, el libro lo publicó muy recientemente la editorial del Tecnológico de Cartago, y aparte de algunas librerías, como la librería universitaria, el mismo Tecnológico, hay un teléfono al que pueden llamar, que es el 2235-7286 de Altea Comunicaciones. Ahí van a tener toda la información que necesiten, además de que pueden visitar la página de la editorial tecnológica, que también les señala puntos de venta y distribución, etcétera, etcétera. Don Carlos, hace un ratito antes del corte comercial hablábamos de la importancia que tiene la armonía, vivir en armonía con la naturaleza. Si vamos a tener plantas es porque las vamos realmente a cuidar y ojalá a reproducir y poder, ¿por qué no?, heredarlas y heredar nuestro amor hacia las plantas a todas las generaciones, don Carlos. Háblenos al respecto. Pues la historia lo cuenta también un poco. Hubo aquí un médico alemán, el doctor Hoffmann, en la época de la campaña nacional. Él llegó aquí como naturalista. Fue muy importante, incluso acompañó al ejército costarricense a la batalla de Rivas como médico del ejército, etc. Hoffmann comentaba, porque él descubrió una serie de orquídeas nuevas, y cuento esto como anécdota, ¿ya? Y decía que las había encontrado en los bosques de Curridabat. ¿Usted se imagina bosques en Curridabat hoy día? Entonces, cuesta imaginarse cuesta imaginárselo, de verdad. Y lo que ha ido sucediendo es que pues el país se ha ido haciendo más grande en población, las zonas urbanizadas han ido creciendo, y el interés por las orquídeas ha llevado al mismo tiempo a una parte negativa, que es a que se han convertido en un objeto comercial y mucha gente las saca sencillamente de la montaña.
a eso, o sea, a lo que deberíamos volver es pues a apreciarlas como lo que son, como parte de una riqueza enorme que tiene este país en biodiversidad, porque las orquídeas son un fragmento nada más, hay tantísimas cosas en plantas, etcétera. Y yo soy optimista y creo que sobre todo las generaciones jóvenes han ido o están como volviendo a entender que esa relación entre hombre y naturaleza no tiene que ser necesariamente destructiva, ¿no? Entonces, pero eso está un poco en la conciencia de cada uno y esperemos que se pueda lograr algo, ¿no? Sí, como usted dice, tenemos que ser optimistas. Don Carlos, hay algo que me llama mucho la atención y es que usted en varias partes de sus publicaciones menciona que esa idea de que las orquídeas son muy delicadas y que no se pueden tener en casa con facilidad es errónea. ¿Usted no cree que es tan complicado esto de las orquídeas? No, yo creo que tienen muy mala fama las orquídeas y no se lo merecen. Ajá. Las orquídeas, alguien decía que la mejor forma de cuidarlas era dejándolas en paz. Entonces, sobre todo si usted tiene la posibilidad de tenerlas en el exterior, al aire libre, en un árbol o en un tronco, cualquier cosa, entonces trate de no hacerle mucha cosa, ¿no? Tienen algunos, a veces tienen alguna plaga, a veces tienen algún hongo que se elimina fácilmente, pero en el fondo lo que se trata es de dejarlas que crezcan pues, en la mejor manera posible. Lo que no hay que cometer es el error que mucha gente comete, que es sacarlas de su zona geográfica o climática. O sea, usted no puede traerse una orquídea de Guanacaste y pretender cultivarla en Sabanilla de Montes de Oca, donde yo vivo, porque la planta va a sufrir, va a tener un estrés enorme, la sacaron de un ambiente, de un régimen climático totalmente distinto. O si se trae una de partes muy altas, hay orquídeas en el Cerro de la Muerte, por ejemplo, ¿no? Para la abuela, por ejemplo. Para la abuela, eso no va a funcionar. Sí. Ajá. Entonces hay que conocer un poquito de qué región viene la planta para mantenerla dentro de una región que tenga características similares, ¿ya? Eso es tal vez el consejo principal, o por donde se debería empezar. Y luego el asunto está en cuidarlas, pero dejarlas queditas, no meter tanta mano en ellas. No meter entonces. tanta mano en ellas, no hay que hacerles tanto, la verdad que no, la verdad que no. ¿Ya? Bueno, no sé, debe ser enorme la variedad, la cantidad, pero aquí en Costa Rica tenemos la fortuna de tener muchas orquídeas. Aquí en el mundo entero hay unas 25 a 30 mil especies diferentes de orquídeas que se dan en cualquier clima. Las hay en los desiertos australianos y las hay en Siberia y las hay en Alaska y las hay muchas. Obviamente la mayoría está en las zonas tropicales, como la nuestra. Costa Rica tenemos ahora más de 1.500 especies diferentes. Yo creo que pronto llegaremos a tener 2.000. Increíble. Porque cada año se descubren especies nuevas que nunca se habían encontrado hasta ahora. Usted que es un señor que conoce tanto la materia y que además, yo decía al inicio, es apasionado por eso, ¿tiene alguna preferida? Porque todas son tan lindas. Yo prefiero, para la gente que conoce, prefiero las miniaturas. Hay muchas orquídeas aquí, de hecho la mayoría de nuestras orquídeas son miniaturas. Y cuando digo miniaturas, le hablo de flores de 2 o 3 milímetros de tamaño. Increíble. ¿No? Son muy bellas, ¿no? Y tenemos una variedad enorme. Pero claro, también está, si usted ve la portada del libro, lo que es posiblemente una de las orquídeas más bellas de todo el continente americano, que es nuestra guaria de Turrialba, ¿ya? Es una flor espectacular, sencillamente, ¿no? Es espectacular, sencillamente, con esos colores que contrastan. Sí. Esta es de Turrialba. Esta es originaria de la parte alta de Turrialba, ya subiendo hacia el Chirripó por la falda atlántica, ¿ya? Todavía se la encuentra ahí, aunque se ha comercializado en exceso y se han sacado. Hubo una época en que decían que todas las semanas salían 2 camiones cargados de guaria de Turrialba de esas montañas, ¿no? Y claro, la destrucción ha sido espantosa. Ese es el problema, ¿verdad? El abuso, sí, exactamente. La explotación por explotar, nada más, por hacer un negocio. Que sin lugar a duda, también leía en alguna parte de sus trabajos, don Carlos, de que la guaria ha jugado un papel hasta en la política y en la economía.
Vean qué interesante, ¿verdad? Bueno, en la economía, pues sí, por ser una planta muy comercializada. En la política, pues hubo todo tipo de, de discusiones y de enfrentamientos, sobre todo cuando se quiso declarar la flor nacional, porque ahí obviamente cada uno tenía su preferida. Su Y hubo preferida. ahí ¿no? También hubo alguna discusión momentánea con los guatemaltecos, porque la guaria morada no se descubrió en Costa Rica, se descubrió en Guatemala la primera vez. Eso es parte ¿Ya? de la historia. ¿Ya? Ajá. Y entonces ahí hubo también alguna discusión, cómo la flor, si la descubrimos nosotros, cómo va a ser la flor nacional de Costa Rica, por ejemplo. Bueno, pero en cuanto a belleza no se equivocaron, ¿verdad? En No, elegir por que sea supuesto. nuestra flor nacional. No, por supuesto que no. Por Más supuesto que no. linda no podía ser, vean ustedes, ¿sabes? Que uno dice, es increíble, ahora que usted menciona lo de las miniaturas y que son realmente miniaturas, uno dice, ¿cómo, verdad? Dios hace cosas tan perfectas, tan maravillosas, son impresionantes de verdad. Bueno, y aquí tenemos en pantalla algunas de las muchas orquídeas que tenemos la fortuna de tener acá en nuestro país. De verdad que son bellas. Y con esas imágenes me voy a un corte. Ya casi volvemos para seguir conversando con don Carlos. Ya casi volvemos. Bueno, hoy estoy muy emocionada porque estoy hablando de algo que a usted también le encanta. Así que todos yo sé que están muy atentas, muy atentos. Y seguro que quieren que yo le consulte a don Carlos algunos secretitos o algunos tips para todos los que tenemos en casa una orquídea que queremos cuidarla mucho. Bueno, ya don Carlos, el especialista que tenemos el día de hoy, nos dijo, bueno, un consejo es, déjenla tranquila, no la estén cambiando de lugar ni tocando mucho. Pero, don Carlos, ¿hay algunos secretos en particular? Me puedo imaginar que usted esto de las orquídeas, además de que investiga, pone en práctica mucho, porque tiene una colección Sí, de tengo una orquídeas colección grande. en la casa, sí. Qué fortuna, de verdad, qué lindo. Pero ¿hay algunos consejitos que nos pueda compartir en términos generales? Pues sí, son muy básicos en realidad. Hay orquídeas, por ejemplo, que se plantan en macetas, eso es muy frecuente. La orquídea vive muchísimos años. Hay orquídeas que viven 40, 50, 60 años. ¿Ya? Y obviamente crecen en ese tiempo. Entonces cuidar que si la orquídea crece, pues la maceta también tiene que ir creciendo. ¿Ya? O usted divide la planta y hace 2 macetas de donde antes tenía una. Ese tipo de cosas. Si no lo hace, la orquídea se va a estrangular sola, va a estar metida en un... Es como si usted le crece el pie y no cambia el zapato. Y no cambiamos el zapato, Sí. claro. Entonces, esas son cosas, por ejemplo. O si aquí las ponen mucho en troncos de huitite, en pedacitos de huitite, y ahí se da muy bien. Pero hay que tomar en cuenta que ese huitite se pudre con el tiempo, porque es una parte del árbol que se cortó. Si usted no lo cambia a tiempo, la orquídea ya no va a tener dónde sostenerse, dónde alimentarse. Entonces tiene que estar periódicamente, cada par de años, cambiándola a un tronquito nuevo, etcétera, etcétera. Yo creo que a muchos nos ha pasado algo, o que le ponemos mucha agua o que no le ponemos agua también. ¿Cómo es el asunto del manejo, del cuidado en ese sentido? Por regla general, mejor menos que más, en este caso. Mucha agua hace que se produzcan hongos con cierta facilidad. Y el hongo es uno de los enemigos mortales que tiene la orquídea. Una orquídea afectada fuertemente por hongos muchas veces ya no tiene salvación. Entonces, orquídeas normalmente un poquito de agua 2 veces por semana y para de contar. Eso es lo... No, sí, es que es un cuidado bastante sencillo. No necesita más que eso, seguro que no. Y en nuestra época de lluvia, si las tiene afuera, ellas están acostumbradas a que en la mañana haya sol y en la tarde les cae un aguacero encima y en la noche están secas. Y eso de ponerles un sarán, creo que se llama, como que le ponen... Sí, eso para darle cierta sombra. Las orquídeas crecen normalmente en las copas de los árboles y el mismo árbol les da una cierta sombra, a ciertas horas del día les da el sol, pero usted no puede tener una orquídea totalmente al sol las 24 horas del día, porque va a sufrir. Entonces, se acostumbra mucha gente, lo que trato yo, por ejemplo, es que reciban el sol de la mañana, que es más suave, más benigno, pero que en la tarde, que tenemos sol más fuerte, después de mediodía, que ahí tengan sombra.
Entonces a veces es un problema de orientación, a dónde la pongo, o le hago una sombra de sarán, como usted dice. En fin. Pero sí funciona el sarán para... Funciona muy bien, funciona muy bien. Bueno. Ya. Bueno, vean ustedes, yo solamente tengo una crítica a las orquídeas, y es que yo quisiera que la flor durara más, que estuvieran meses, ¿verdad? Lastimosamente esa belleza es como por un tiempo corto, ¿verdad? Hay que esperar. Depende, hay dos mercados de orquídeas. Cuéntenos. Tenemos las especies que son plantas naturales que crecieron en la naturaleza, la guaria morada, por ejemplo, que tiene una floración al año. La guaria florece ahí en febrero, en marzo, y después se pasa la floración y usted tiene que esperar hasta el año que Así sigue. es. Sin embargo, desde hace 150 años, en Inglaterra empezaron a hacer híbridos. Ajá. Híbridos son cruces de una especie con otra, ¿no? Y esos híbridos tienen la ventaja, primero, que se reproducen con mucha facilidad, o sea, se pueden casi que reproducir industrialmente, ¿no? Son flores muy bellas, se pueden hacer cruces que producen flores espectaculares. Y, volviendo a su pregunta, florecen 3 o 4 veces al año. ¡Ah, qué ¿Ya? bonito! Entonces, si quiere tener flores Ajá. constantemente, ponga por lo menos una parte de su colección en híbridos. Vean ustedes, qué bonito. Ya casi se nos va el tiempo, don Carlos. Yo quiero que nos informe a dónde se puede conseguir el libro para todas las personas que quieran conocer de esos 500 años de historia de las orquídeas y orquideología. ¿A dónde se puede adquirir el libro, don Carlos? Les di antes el teléfono de Altea Comunicaciones. Aparte de eso, las librerías de casi todas las universidades la tienen, y pronto estará también en librerías comerciales, para lo cual lo ideal es visitar la página web de la editorial tecnológica del Instituto Tecnológico de Cartago. Bueno, ahí tienen en pantalla los teléfonos, ahí se los vamos a dejar este ratito para que ustedes los puedan anotar. Y si usted quiere aprender y tener este libro, que sin lugar a duda, para todo el que ama la naturaleza, el que ama las plantas y las orquídeas, tiene que tener este libro. Y la historia. Y la historia, así es, así es. Interesante porque es una recopilación de hay muchos datos, son muchos años de investigación de don Carlos. Es un libro de consulta, es un libro de verdad que se puede compartir en familia. Ahí tienen los teléfonos donde ustedes pueden tener más detalles. Don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ivonne, mil gracias a usted, y a los que han escuchado, pues ojalá que disfruten el libro, si lo llegan a leer. Muchas gracias. Y a seguir conservando y amando nuestras orquídeas, ¿verdad, Carlos? Así es. Qué lindo, qué lindo. Bueno, por hoy yo me tengo que despedir de ustedes. Les digo un hasta luego, que Dios me los acompañe. ¿Y qué les parece? Y escuchemos un pedacito de nuestro lindo tema, la guaria morada. Y con esto uno se inspira y se emociona, ¿verdad? Qué lindo. Con esto le decimos un hasta luego. Que Dios me los acompañe. Sobre la tapia entejada, sus pétalos suaves agita, la linda guaria morada, flor de esta tierra bendita, se encuentra como un lucero colgadita en la enramada, cuando en lo oscuro el jilguero va enredando su tonada. Por la orilla de los ríos, adornando las quebradas, donde son los montes fríos y están las aguas heladas. Florecita lindo paje, florecita nazarena, el luto de tu ropaje es el mismo de mi pena, el jazmín siempre blanquea